Bienvenidos. La Iglesia Nacional Cristiana Independiente Betania le da la más cordial bienvenida a nuestro culto de clausura del estudio bíblico de Caminando con Propósito. Durante casi un año hemos estado estudiando juntos la palabra de Dios y hemos meditado en cómo alcanzar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta aventura que ha sido toda una bendición el poder hacerlo para la honra y la gloria de nuestro Dios. En el programa de hoy tendremos música especial, lecturas bíblicas y la participación de nuestros hermanos, el pastor José Dan Castro Solís, nuestro hermano Daniel Gutiérrez Ruiz, nuestros hermanos también el matrimonio Betsabé Rodríguez y José Manuel Espinal. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos han ayudado durante tanto tiempo para poder llevar a cabo el estudio bíblico, y gracias también a la hermana Blanca Olivia Solís que nos ha apoyado con las lecturas bíblicas. Gracias a cada uno de ustedes. Oremos para iniciar nuestro estudio bíblico el día de hoy. Señor, queremos darte gracias por este año de estudiar juntos tu palabra y especialmente este estudio bíblico Caminando con Propósito. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y nos has ayudado y bendecido en todo momento. Lo preparado en este día, Señor, es para la honra y la gloria de tu nombre. Lo hacemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Disfrutemos el programa del día de hoy. Cantemos, leamos la palabra, participemos y que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Recuerde que estamos tratando los temas de adoración, compañerismo, pero también discipulado, servicio y ministerio. Que Dios nos bendiga en este día. Bienvenido una vez más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen y una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Oh, God, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia.
Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien ha roto la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ahí está la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Ahí está la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Saludos, amados hermanos, es un privilegio poderles saludar esta tarde y reciban un caluroso saludo. Hoy estaremos hablando en estos breves minutos acerca de cómo vivir una vida de adoración. Estaremos basados en el Salmo 138, pero vamos a meditar acerca de cómo vivir una vida de adoración. Saben, siempre hemos escuchado, y yo les he recordado mucho en este tiempo, que nosotros hemos sido llamados a adorar. Hemos hablado mucho acerca de esto, de cómo es que nuestra vida está hecha para la adoración. Pero ¿de qué manera nosotros podemos mantener una vida de adoración?
No es que todo el tiempo estemos caminando sobre el aire para vivir una vida de adoración. No es que dejemos todo lo que estamos haciendo para meternos de lleno a la adoración y estar todo el tiempo meditando y estar todo el tiempo como en esa situación. El salmista, a través del Salmo 138, nos ayuda a mirar la parte práctica de cómo es que podemos vivir una vida de adoración. No es que tenemos que dejar de hacer nuestra rutina para vivir una vida de adoración, sino es que en nuestra rutina tenemos que vivir una vida de adoración. Y el salmista nos da 3 consejos que quiero hablar rápidamente acerca de ellos en cómo vivir una vida de adoración. Como punto número 1, viva siempre agradecido. En los versículos 1 al 3 nos dice de esta manera: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y me renovaste mis fuerzas. Lo primero que quiero decirle es: viva una vida agradecida. ¿Sabe, hermanos? El salmista nos dice que para que nosotros podamos vivir una vida práctica de adoración es siempre vivir agradecidos. El Señor siempre responde. A veces contesta afirmativamente, pero también Él responde negativamente. Pero el salmista lo dice en el versículo 3 nuevamente: cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Así que, querido hermano, no hay situación más difícil de tratar que con una persona desagradecida en todos los sentidos. El que no es agradecido siempre tendrá una vida de queja. Así que adore a Dios agradeciendo por todo el tiempo. Cuando usted se levanta por las mañanas con sus propios pies, con sus propias fuerzas, ese es un motivo de darle gracias a Dios. Hay personas que no tienen salud y no pueden hacerlo. Cuando usted acaba de comer, usted puede decirle gracias a Dios. Cuando usted ve a sus hijos, cuando usted abre las llaves de su baño y sale agua y usted se baña con agua caliente, aún en las cosas que no son tan buenas hacia nosotros, cuando se descompone el carro, cuando hay una llanta ponchada, cuando se acaba el gas, cuando hay diferentes circunstancias. Pero para que usted viva una vida práctica de adoración, siempre viva agradecido. Y con eso usted vivirá primero una vida de adoración. Como punto número 2, viva obedeciendo la palabra. Si usted quiere vivir una vida práctica de adoración, viva obedeciendo la palabra. Versículos 4 al 6. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras. Celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos. ¿A quién? A los orgullosos, dice la palabra. Es como si usted tuviera que atravesar el periférico y usted sabe que tiene que subirse a un puente, porque no hay otra manera de hacerlo, de tanto tráfico que hay. Pero si usted sabe que va a subirse a ese barandal, a ese puente, pero ese puente no tiene barandales, usted realmente sentiría temor. Yo creo que yo no lo haría. Pero así es, hermano, lo más probable es que si usted se sube a un puente donde no tiene barandales, si usted no tiene cuidado, usted puede caer. Pues esto es muy peligroso y esto es muy riesgoso. ¿Sabe, hermanos? La palabra de Dios nos sirve para trazar esos barandales en nuestra vida que nos limitan para cosas buenas. La mayoría de las veces pensamos en limitar como algo negativo. De hecho, nuestra sociedad está peleada con la palabra limitar. La pregunta es, ¿por qué me vas a limitar? ¿Por qué no me vas a dejar hacer lo que yo quiera? Pero algo muy interesante, hermanos, es que
Dios sabe que si salimos y cruzamos en la vida misma sin barandales, sin medidas, sin lineamientos de seguridad, lo más probable es que nosotros caigamos. Así que la palabra de Dios no es algo como muchas personas lo han mirado, que es algo totalmente negativo. No es algo que nos ayuda a limitar, es algo que nos ayuda a cruzar al otro lado para vivir, mire bien lo que le voy a decir, una vida de adoración, pero sobre todo una vida plena. Cuando nosotros entendamos que la palabra de Dios es para vivirla día con día, es para que nosotros la escudriñemos, la aprendamos, pero sobre todo vivamos bajo esos lineamientos, nosotros viviremos una vida plena y también viviremos una vida de adoración al Señor cuando le honremos a Él a través de su palabra. Y como punto número 3, viva por fe. Versículo 7, dice la palabra de Dios: aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. Así que como último punto, para que usted viva una vida de adoración, viva por fe. No sabemos qué tenga el futuro. No sabemos de hecho qué es lo que pasa en las próximas horas. Pero la Biblia nos alienta y nos dice que vamos a pasar por angustias. Tal vez eso no es alentador, ¿verdad? En ningún momento. ¿Sabe cómo es? Eso es real. Pero lo que sí es una promesa, es lo que dice el versículo: tu mano derecha me sostendrá. Así que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, el Señor va a estar ahí en cada momento. Así que viva confiado y viva en fe. Que los precios han subido, el dinero no alcanza, que la situación está complicada, pero pase lo que pase, dice la palabra de Dios que su mano derecha nos sostendrá. Eso es vivir por fe, y eso es también adorar al Señor a través de una acción práctica. ¿Sabe, hermanos? En conclusión, si usted vive haciendo todo esto, usted entenderá todo, porque para eso hemos sido llamados. ¿Y sabe por qué? Porque el versículo 8 nos dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Así es. Si usted vive una vida de oración práctica con estos 3 puntos, el Señor cumplirá el propósito en usted por el cual usted ha sido llamado. Su gran amor va a perdurar y usted aprenda con estos 3 propósitos a vivir una vida de adoración. Oremos. Señor, ayúdanos a través del salmista a vivir una vida práctica de adoración. Que cada cosa que hagamos en gratitud, obedeciendo tu palabra y en fe, vivamos una vida que te adore en cada momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Seguro estará, oh dulce amigo.
¿Qué tal, hermanos, amigos? Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión. En esta ocasión quiero platicarles brevemente acerca de uno de los propósitos que hemos estado viendo en esta serie de Caminando con Propósito, y es el propósito del compañerismo. Recordemos que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento nos integramos a una gran familia, a la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la cual tiene millones de miembros en todo el mundo, los cuales se vienen a convertir en nuestros hermanos. Y quiero en esta hora platicarle brevemente 4 ventajas o 4 bendiciones que yo encuentro en el propósito del compañerismo. Y la primera de ellas es que el compañerismo nos complementa. Es muy común que casi siempre nosotros pongamos nuestra atención en los errores, en los defectos de las personas, pero cuando nosotros empezamos a centrar nuestra atención en las virtudes, en las habilidades, en los talentos, en los dones que Dios les ha dado a nuestros hermanos, nos empezamos a dar cuenta que aquellas áreas de nuestra vida donde nosotros pues quizás somos débiles, los demás son fuertes y viceversa. Y de esta manera, si nosotros nos llevamos bien, nos empezamos a complementar y nos empezamos a alimentar unos a otros, a nutrir, y empezamos a hacernos una iglesia más fuerte, más sólida. El compañerismo nos complementa. El segundo de ellos es que el compañerismo nos protege. Mire, y esto puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando usted y yo tomamos una mala decisión, vamos caminando en un camino errado y algún hermano se acerca con nosotros, puede ser un pastor, un líder, un consejero o nuestro hermano, nuestro amigo en la iglesia, se acerca y nos dice: oye, fíjate que no te conviene seguir por ese rumbo porque es peligroso y te puedes hacer daño. Y nosotros lo tomamos como un consejo y en lugar de enojarnos, nos damos cuenta que ese hermano nos está protegiendo, entonces esto va a ser de edificación. O por ejemplo, cuando estamos pasando por un tiempo difícil, hemos tenido una prueba complicada, un golpe anímico y nos sentimos débiles, nos sentimos vulnerables, siempre va a haber un hermano que va a estar a nuestro lado y nos va a decir: hermano, aquí estoy, oro por ti, si algo necesitas, cuenta conmigo. Y eso también es protegernos unos a otros. Así es que, hermano, el compañerismo cristiano nos protege. La tercera ventaja o bendición que yo encuentro en el propósito del compañerismo es que el compañerismo nos da sentido de pertenencia. Mire, uno de los malestares más comunes en nuestros tiempos es que la gente se siente sola. Irónicamente, aun cuando hay redes sociales, aun cuando hay avances tecnológicos en los medios de comunicación, la gente sigue diciendo que se siente sola. Pero mire, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y se integra a la familia de Cristo y los demás la hacemos sentir bienvenida y la hacemos sentir importante y que es alguien muy querido, muy amado, entonces esa persona se va a sentir integrada, va a sentir un sentido de pertenencia hacia el cuerpo de Cristo y ya no se sentirá sola. Así es que el compañerismo cristiano, las buenas relaciones en la iglesia nos dan sentido de pertenencia. Y la cuarta ventaja, la cuarta bendición que yo encuentro en el compañerismo es que el compañerismo nos hace evangelizar. Mire, a lo mejor nosotros tenemos el concepto de que un evangelista es un predicador, un mensajero que se para en una plaza pública, que llena un estadio o que a través de un medio de comunicación pues difunde el mensaje de Jesucristo de una manera muy elocuente. Y a lo mejor nosotros
pues no nos sentimos capacitados para llevar a cabo una tarea de evangelismo de esta manera, o quizá nos sentimos un poquito cohibidos por nuestra forma de ser. Sin embargo, mire qué interesante, cuando usted y yo nos llevamos bien con los hermanos, somos buenos compañeros, tenemos relaciones sanas, relaciones edificantes en la iglesia, ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a empezar a dar testimonio a los demás. Dice la Biblia en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor unos para con los otros. Los demás comenzarán a darse cuenta que en nosotros hay algo que nos llevamos bien, que nos ayudamos, que nos amamos, y van a empezar a preguntarse, bueno, ¿qué tienen esos? ¿Y sabe qué? Que entonces la iglesia se va a transformar como en una fogata ardiente que da calor, que da luz y que es atractiva para las demás personas. Y de esa forma, quizás sin darnos cuenta, usted y yo vamos a estar evangelizando. Así es que recuerde, 4 bendiciones que encontramos en el compañerismo. El compañerismo nos complementa a unos y a otros. El compañerismo nos protege. El compañerismo nos da sentido de pertenencia y el compañerismo nos hace evangelizar a otros. Yo le mando un abrazo y que Dios le bendiga. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada día
4, 18 al 22, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. En este pequeño pasaje vemos el llamamiento de los primeros 4 discípulos. Siempre me ha impresionado cómo ellos al instante lo dejaron todo y le siguieron. Seguramente que esa no era la primera vez que ellos escuchaban algo de Jesús, porque Lucas 5 nos da más información acerca de este primer encuentro entre Jesús y los primeros discípulos. Y dice que multitudes ya seguían a Jesús y que Jesús ya enseñaba en las sinagogas de toda Judea. Así que los discípulos ya tenían cierta información sobre Jesús, pero aún no lo habían conocido. Y déjeme explicarle algo de esto. Si alguien me preguntara: Oye Betsy, ¿tú conoces al presidente de México? Yo diría: sí, claro, lo conozco, porque lo he visto en la televisión, en los periódicos, en internet. Pero si yo me lo encontrara en un elevador, yo no le hablaría con familiaridad. Podría saludarlo con respeto, pero no intimaríamos, porque lo que yo tengo del presidente no es conocimiento, es información. Conocer viene de experimentar, no solo de poseer una información. Los discípulos, al momento de que Jesús los llamara, ellos no lo habían experimentado, ellos no lo conocían, solo tenían información de Jesús, pero aún así creyeron en Él, pusieron su fe en Él. Los discípulos pudieron ser parte de la multitud, pero se decidieron a dejarlo todo y a seguir a Jesús. Y entonces se convirtieron en los discípulos de Jesús. El último mandato de Jesús fue: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí creo que nos hemos quedado un poco cortos, porque pensamos que un discípulo es aquel a quien le presentamos a Jesús, él o ella lo acepta en su corazón con la oración del pecador, y cuando se decide a bautizar, listo, ya es un discípulo. Porque leemos textual el pasaje de Mateo 28:19, pero Jesús, al ocupar la palabra bautizándolos, no se refería exclusivamente al acto de sumergirlos en agua, sino se refería al acto de sumergirlos en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que discipular es sumergir en el conocimiento profundo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y en cuántas lecciones logramos eso? ¿En cuántas semanas de discipulado podemos tener un conocimiento profundo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Iglesia, el discipulado es una tarea de por vida. Así que aprender a discipular y de esta forma cumplir con uno de los mandatos de Jesús, lo aprendemos del mejor discipulador de toda la historia, Jesús mismo. Y a lo largo de los evangelios, Jesús nos enseña algunos principios del discipulado. Primero, el discipulado es transferencia de vida. Durante los 3 años que Jesús estuvo con sus discípulos, Jesús les enseñó verdades profundas del reino de Dios. Les enseñó la verdad sobre algunos mandamientos de hombres que en ese momento parecían más importantes que lo que Dios había dicho. Y les dijo cosas como: ustedes han oído, pero yo les digo. Jesús enseñó con palabras, pero sobre todo, Jesús enseñó con su ejemplo. Y esto me encanta, porque durante muchos años yo siempre creí que Jesús tenía asuntos que enseñarles, como si tuviera una lista de cosas por hacer o de enseñanzas que dar. Así que yo convertí en mi mente el acto de lavamiento de pies en una enseñanza que Jesús tenía que darles a los discípulos. Pero en realidad, Jesús ocupaba cualquier situación para enseñarles. No planeaba cada una de las situaciones, ni las movía a su conveniencia para poder enseñar, sino que Jesús, al ver una situación, comenzaba a enseñarles y entonces transfería vida.
Por eso, cuando Jesús ya no estuvo, los discípulos siguieron reproduciendo el modelo de discipulado de Jesús, el de transferir vida, el de formar carácter. No se trata solo de dictar contenidos, porque si así fuera, todos los fariseos hubieran sido discípulos de Jesús. No es solo tener información, es experimentar a Jesús, es conocerlo en la intimidad y buscar ser como Él. Y ese es el modelo que debemos reproducir en el discipulado, el modelo de transferir vida. Un discípulo es uno que conoce de tal manera a Jesús que vive la verdad de Jesús. Juan 8:31 dice, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En esta ocasión, Jesús está hablando con judíos que habían creído en Él, es decir, ya eran creyentes como usted y como yo. Partimos de que Jesús les está hablando a creyentes y les dice que si permanecen fieles a su palabra, a sus enseñanzas, verdaderamente serán sus discípulos. Porque un discípulo es uno que conoce de tal manera a Jesús que vive la verdad de Jesús. Entonces, ¿podemos ser creyentes sin ser verdaderamente discípulos? Sí, la diferencia es que el discípulo permanece en las palabras, en las enseñanzas de Jesús, y entonces puede vivir como Jesús, puede parecerse a Jesús. Hay una frase que probablemente ya me la han escuchado en algún mensaje. No es una frase mía, la escuché de un predicador, pero la he hecho propia. Me he apasionado por lograrla y dice que cuando las personas te vean, digan, sé que él o ella no es Jesús, pero ¿cómo se parece? En mi corazón se ha despertado una pasión por parecerme cada día más a Jesús. Y entonces, Jesús en ocasiones me dice, cuando tú haces esto, te pareces a mí. Jesús me dice, cuando tú perdonas, te pareces a mí. Cuando tú amas, te pareces a mí. Cuando tú oras al Padre, te pareces a mí. Cuando tú das, te pareces a mí. Y estas pequeñas frases de parte de Jesús hacen un eco impresionante en mi corazón. Me animan, me inyectan vitamina para seguir y no cansarme de ser como Jesús. Y estoy segura que cada uno de ustedes, iglesia, desea ser como Jesús y actúa en el día a día para ser como Él. Un verdadero discípulo es el que conoce de tal manera a Jesús que vive la verdad de Jesús. Bien dice la Biblia que por nuestros frutos nos van a conocer, y también dice que la fe sin obras es muerta, porque ser verdaderamente discípulos de Jesús se nota. No es algo que solamente se dice o se porta, como la ropa que ahora lleva en grande las marcas para que todos la puedan ver. No. Ser discípulo de Jesús es algo que se nota en nuestra manera de vivir. Si tú conoces a Jesús, debes parecerte a Él, debes actuar como Él. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo, ser como Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos como Cristo. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando escuchamos la palabra servicio, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Probablemente se nos viene a la mente el servicio médico, algún servicio doméstico como es la luz, el agua, el internet. Probablemente pensamos en algo por lo que tenemos que pagar para recibirlo. Pero les quiero contar qué es lo que me viene a la mente a mí. A mi mente se viene la imagen del Señor Jesús, dejando tal vez el centro de la mesa, dejando alguna buena plática con alguno de sus discípulos y tomando un manto y un lebrillo para lavar los pies de Pedro y de cada uno de sus discípulos. Me encanta porque, si somos sinceros, en la mente humana siempre estamos acostumbrados a recibir y pocas veces estamos pensando en dar. Pero nuestro maestro, nuestro hermano mayor, nos ha dejado un ejemplo y un estándar muy alto de vida. Nos ha dejado un legado de servicio. No se nos habla muy a detalle acerca de la niñez, adolescencia o juventud de nuestro Señor Jesús, pero me puedo imaginar, gracias a la Escritura y a lo que nos revela acerca de la naturaleza de Cristo, que desde muy pequeño fue una persona muy servicial, dispuesto siempre a dar, primero antes que recibir. La primera vez que se habla en la Biblia sobre un milagro por parte de Jesús es en el Evangelio de Juan capítulo 2, cuando está en una boda en Caná de Galilea y el vino se termina. María, la madre de Jesús, le dice que ya no tienen vino, como esperando que su hijo hiciese algo al respecto, a lo cual Jesús hace despliegue de un gran milagro, y el primero registrado en las Escrituras: convierte el agua en vino. Hace despliegue de su poder y de su corazón dispuesto a servir en las necesidades del prójimo. También lo podemos ver en aquella ocasión cuando alimenta a más de 5,000 personas con solo 2 peces y 5 panes. O cuando sanaba a los enfermos y endemoniados. Pero por esta ocasión me quiero quedar y quiero ilustrar esta pequeña reflexión con el ejemplo que di al principio: Jesús lavando los pies de sus discípulos. Hoy en día estamos pasando por un tiempo de mucha necesidad económica, de salud, emocional y espiritual. Y nos quiero preguntar a toda la congregación de Betania y a todo aquel que pueda escuchar este mensaje. La pregunta es la siguiente: ¿en qué estás sirviendo tú? ¿En qué estás sirviendo tú? La respuesta que demos a esta pregunta determinará cuál es nuestro paso a seguir. Determinará qué tipo de personas e hijos de Dios somos. En el tiempo de Cristo, en la tierra, había también mucha necesidad. Necesidad económica, de salud, emocional y espiritual, al igual que hoy. Pero eso no lo detuvo. Eso no intimidó a la persona ni a la misión de Jesús. Al contrario, al ver él toda esa necesidad a su alrededor y suplirla, eso lo llevó a cumplir su propósito. La palabra nos enseña cuál era el estandarte de vida de Jesús en la tierra y cómo es que él sabía que la única manera de ser galardonado en el cielo es sirviendo. Cuando le dice a sus discípulos en Mateo 9:35, si alguien desea ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
Hermanos, esa es la clave de la grandeza. En Israel, en los tiempos del Señor Jesús, cuando una persona de recursos tenía algún invitado en su casa, el esclavo o siervo de menor rango, es decir, el último de la jerarquía de los siervos, era el encargado de lavar los pies sucios de todos, incluyendo a los otros siervos. Pero Jesús tomó ese acto de amor y servicio al hacerlo con Pedro. Por eso es que Pedro se negó, porque para él eso era un acto de humillación. Pero para nuestro Jesús no lo fue, porque Él sabe quién es, sabe que el acto del servicio es algo que en el cielo te eleva a niveles superiores, porque el servicio viene del corazón de Dios. Puede ser que algunos de ustedes piensen, no, es que ahora la gente es muy malagradecida, les sirves, les apoyas, luego te dan la espalda y hasta hablan mal de ti. Hay una frase que dice, no importa cuántos favores hagas, siempre te juzgarán por el favor que no hiciste. Y aunque puede que haya algo de verdad en esa frase, porque a muchos nos ha pasado, creo que lo que produce en el corazón no es bueno, porque lleva a decir o a desear no querer ayudar y servir al prójimo. Y es ahí donde me hace pensar que ese dicho no es de Dios. Porque Jesús, en ese acto de servicio, al lavarle los pies a los discípulos, les estaba diciendo a un Pedro, no importa que estés dispuesto a negarme, yo estoy dispuesto a servirte. Le estaba diciendo a un Judas, no importa que estés dispuesto a traicionarme, yo estoy dispuesto a servirte. Y a todos sus discípulos les decía, aunque estén dispuestos a dejarme en mi momento más difícil, yo estoy dispuesto a servirles. Ese Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador y nuestro ejemplo. Estemos dispuestos a servir siempre, sin importar si el prójimo va a ser recíproco o no. Nuestro galardón es celestial, nuestro premio es Cristo. Si servimos, seremos un reflejo de Cristo donde sea que estemos. Y muy probablemente a través de nuestro servicio la gente crea y reconozca a Dios como su Salvador. Y solamente por eso vale la pena servir. Estamos en tiempos difíciles. Sirvamos a nuestro prójimo en lo que necesite y revelemos el carácter de Cristo en nosotros. Dios les bendice. Su mano tierna
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El estudio bíblico de Caminando con Propósito nos ha ayudado para reforzar el conocimiento de Dios acerca de los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Los dos grandes mandamientos que Dios tiene para nosotros son amarle a Él con el corazón, la mente y todas las fuerzas por encima de cualquier otra circunstancia. Pero también al mismo tiempo podemos aprender que el gran mandamiento junto con la gran comisión completan lo que Dios quiere de nuestras vidas y encierran los propósitos de Dios para nuestra vida. Es importante que recordemos que adoración, compañerismo, discipulado, servicio y ministerio son los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y llegamos al final de este estudio recordando el ministerio que el Señor nos encomendó, de ir a todos lados en el mundo para predicar su palabra. Él dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El ministerio del creyente, el ministerio de Jesucristo para nuestra vida es lo que mejor podemos hacer para Dios y para nuestros amigos, presentarles el mensaje de salvación, hablarles del amor de Dios, hablarles del amor de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre derramada, su resurrección, el perdón que nos otorga su sacrificio y la limpieza que da nuestras vidas por nuestros pecados, con la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. El ministerio que nosotros mejor podemos hacer para honrar a Dios es compartir su palabra. Lo podemos hacer distribuyendo folletos, lo podemos hacer predicando en las calles, en los transportes públicos, en los parques. Podemos hacerlo llevando folletos y entregándolos a aquellos que necesitan conocer a Cristo como Señor y Salvador personal. Lo podemos hacer desde un púlpito, lo podemos hacer en un salón de conferencias, lo podemos hacer detrás de un micrófono de la radio, a través de la televisión, a través de las plataformas de internet. Podemos predicar el evangelio a toda criatura. Una de las señales importantes para saber que el Señor Jesucristo viene una vez más a la tierra es saber que hemos cumplido con predicar el evangelio a todas las naciones. Importante, tarea importantísima que el creyente tiene que desarrollar en su vida día tras día. Predicar el evangelio. Lo mejor que usted puede darle a sus amigos es presentarles a Cristo. Lo mejor que puede dar a su familia es llevarlos al Señor Jesucristo. Sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo irán, dice el apóstol Pablo, si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? El Señor Jesucristo nos llama a predicar el evangelio, y dice la Escritura, parafaseando lo que dicen los versículos de Romanos, que son bienaventurados los pies de aquellos que llevan el evangelio de la paz, el evangelio del amor, el evangelio del sacrificio de Cristo, el sacrificio que habla de toda su misericordia y el perdón para cada una de nuestras vidas. Qué importante es que usted sepa que los 5 propósitos de Dios para su vida, para nuestra vida, están encerrados en el mandamiento, el gran mandamiento, la gran comisión y el gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermano, llegamos al final de nuestro estudio. Llegamos a la conclusión, pero la conclusión es que cada creyente tiene
un servicio que dar a Dios y un ministerio que cumplir en el mundo. Prediquemos a Cristo en todo momento, en todo lugar, y llevemos el Evangelio. Como el Padre envió al Señor Jesucristo, el Señor nos envía a nosotros para ser verdaderos predicadores de su palabra, mensajeros, como lo hizo el Gadareno. Aquel que fue liberado de los demonios fue a su pueblo y contó las grandes cosas que Dios había hecho en su vida. Recuerde, usted tiene dones, talentos, un servicio que dar a la iglesia, a Dios, al mundo, y un ministerio que cumplir, porque Dios le habla a hacer la tarea más importante de la vida, predicar a Jesucristo. Que Dios le bendiga. Hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico de Caminando con Propósito. Todavía, si usted tiene el deseo y la oportunidad de obtener los videos, solicítelos a la Iglesia Nacional Cristiana Independiente Betania. Queremos terminar nuestro estudio bíblico con una sorpresa para todos nosotros. Hace casi un año, nuestro pastor Francisco Gutiérrez Revelo partió a la presencia del Señor. Cuando iniciamos este estudio bíblico, él nos animaba a que pudiéramos llegar al final del año de las sesiones de este estudio bíblico con la bendición de Dios y la participación de muchos hermanos. Hoy nos vamos a despedir en oración, dejaremos un himno y después diremos nuestro texto acostumbrado de despedida. Por favor, acompáñenos, cierre sus ojos y oremos para dar gracias a Dios por este estudio. Gracias te damos, bendito Señor, por el estudio bíblico de Caminando con Propósito que durante un año prácticamente hemos podido desarrollar. Presencialmente al principio, Señor, antes de que se declarara la pandemia lo hicimos, pero también hemos ido trabajando, Señor, a través de la plataforma electrónica, de Internet, Señor, de YouTube, presentando el estudio bíblico. Y gracias te damos por el tiempo que nos has concedido de estar juntos y de participar en este estudio bíblico. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que han participado y que juntos hemos aprendido que los propósitos tuyos, Señor, nos ayudarán a cumplir en mostrar nuestro amor de tal manera que tú veas que te amamos con toda el alma, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, y que cumplimos, Señor, la gran comisión, desarrollando el ministerio que tú has dejado en nuestras vidas, en nuestras manos, la tarea más importante. Que tu amor, oh Padre Celestial, sea con cada uno de nosotros ahora y siempre. Y Señor, una vez más, gracias por todo tu amor y tu misericordia para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Al terminar este día, nuestro estudio bíblico, decimos nuestro texto que nos recuerda Isaías 26:3, que dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias, que Dios le bendiga y hasta la próxima.